Bien, vamos a comenzar con el tema 5. ¿Sí? El tema 5 es termoquímica. ¿De qué trata este tema? Básicamente nosotros se acuerdan que en el tema 4, cuando vimos reacciones químicas, ¿sí? Vimos la descomposición del dicromato de amonio, ¿sí? En donde una de las cosas que nosotros vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan la reacción esa del volcán? Vimos cuáles eran los reactivos, vimos cuáles eran los productos, pero una de las cosas que observamos allí fue de que se liberaba una gran cantidad de energía en forma de luz y en forma de calor. No estábamos ahí para sentirlo, pero si hubiésemos estado allí, vamos a ver que se desprendía calor. Entonces, evidentemente, nosotros no, cuando escribimos la ecuación química, sí, evidentemente, aunque la balanceemos y demás, no estamos teniendo en cuenta todos los factores que están ocurriendo en esa reacción química, o al menos no todos los fenómenos que están ocurriendo en esa reacción química. Sí es cierto que se están consumiendo reactivos, se está produciendo productos, pero si no estamos teniendo en cuenta la parte energética, ¿sí? ¿Cuál es la energía que está involucrada en el proceso de ir desde reactivos hacia productos? ¿Sí? Eso no lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, la termoquímica es la parte de la química que se encarga precisamente de la energética de las reacciones químicas. ¿En qué se basa? Se basa en una rama de la física que es mucho más general que la termoquímica, que es la termodinámica, que es el estudio de los cambios de energía que acompañan a cualquier proceso o cualquier cambio físico o químico. ¿Sí? Termo viene de temperatura, ¿sí? Eh, y dinámica, que significa cambio, ¿sí? O sea que todos los cambios, ¿sí? de energía que acompañan a los procesos físicos y químicos, de eso se encarga la termodinámica. La termoquímica es un poco más específica porque describe los cambios de energía que ocurren durante una reacción química en particular, no cualquier proceso físico, sino las reacciones químicas en particular. ¿Sí? De eso nos vamos a encargar en este capítulo, en este tema. Lo que ustedes están viendo ahí en la foto es en plena ejecución una reacción que se llama la reacción de la termita, que es una reacción bastante simple, es óxido férrico mezclado con aluminio en polvo, ¿sí? Mientras más fino dividido ambos reactivos mejor. Eh, una vez que la reacción uno la hace arrancar, realmente es una reacción que va a ocurrir liberando una gran cantidad de energía para producir hierro líquido y óxido de aluminio, ¿sí? Hasta que obviamente el reactivo limitante se acabe. ¿Sí? Esta es una reacción que no es importante por los reactivos en sí, ni por los productos que yo voy a obtener, sino por la cantidad de energía que va a liberar y que yo puedo aprovechar. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que ocurre esta reacción, vamos a ver si funciona el video, supongo que debería funcionar. Este es el video de cómo ocurre la reacción esta de la termita. ¿Sí? Es realmente muy interesante, no lo intente hacer en su casa, es realmente mucha la energía que se libera. Allí están todos lo que uno necesita para hacer la reacción. ¿Sí? Una mezcla de polvo de aluminio y polvo de óxido férrico. Se mezcla bien. Van a ver que después eso se transfiere adentro de una maceta, básicamente un recipiente de cerámica que resiste mucha temperatura. No se podría hacer adentro de un recipiente de vidrio o adentro de metal, diría, tanta la temperatura que diría. Lo que hace esta persona allí es agregar, ¿sí? Una pieza de magnesio, ¿sí? Que también se quema muy fácilmente, produciendo una, produciendo un incremento de la temperatura realmente muy importante. Y van a ver lo que ocurre. ¿Sí? Lo que va a hacer es prender el magnesio, ¿sí? El magnesio da esa luminosidad blanca
y eleva mucho la temperatura y eso hace que la reacción de la termita empiece. Es realmente rápida la reacción, es muy rápida y libera mucha energía en muy poco tiempo. ¿Sí? Todavía no ha comenzado allí, ahí comenzó, ocurre realmente muy rápido, y ahí ustedes no ven, pero ahora lo va a pasar en cámara lenta. Fíjense, esto que ustedes ven ahí es hierro fundido, es hierro en estado líquido que se está solidificando completamente sobre la arena. Hay una transferencia de temperatura, hace que el líquido se solidifique. Pero fíjense cómo cae, ¿sí? Lo que ustedes ven como un chorro que cae por abajo de la maceta. Vieron que la maceta tiene un agujero abajo. Bueno, lo que cae allí es hierro fundido, ¿sí? Es hierro metálico fundido. Es tanta la temperatura que lo que se hace es fundir el hierro, ¿sí? Esta reacción funde el hierro y de hecho es una reacción que se utiliza en la práctica, por ejemplo, para soldar rieles. ¿Sí? Lo que ustedes ven ahí en esa foto es gente que está soldando tramos de rieles, se soldan mediante esta reacción. También esta reacción se utiliza para soldar tubos metálicos abajo del agua, porque no requiere oxígeno. Fíjense ustedes que es una reacción que no requiere oxígeno. Libera una gran cantidad de temperatura y no requiere oxígeno. Evidentemente esta reacción química, como les decía antes, no se produce ni porque sean interesantes los productos en sí, sino que se produce porque uno puede aprovechar la energía que libera esa reacción química. Realmente la termodinámica es una parte muy importante de la química. ¿Sí? Si bien nosotros no vamos a entrar en detalle porque no vamos a ver, energía libre de Gibbs, que es la que nos dice si una reacción se va a producir de manera espontánea o no, o sea, nos puede predecir si la reacción va a ocurrir o no va a ocurrir. Nosotros no vamos a ver esa parte, pero la termodinámica se encarga, la termoquímica se encarga de esa parte junto con la termodinámica. Y la parte que sí vamos a ver es cómo predecir la cantidad de calor que libera una determinada reacción química. Nosotros hacemos uso de un montón de reacciones químicas, ¿sí? Con el único fin de obtener energía todos los días. Por ejemplo, la reacción de combustión del butano, por ejemplo, o del propano, o una mezcla de gases, si utilizamos gas natural, para cocinar, para calentarnos, es muy común. ¿Sí? Y allí lo importante, evidentemente, no es el producto de la reacción, que es dióxido de carbono y agua que se va al ambiente, ¿sí? Sino que es el calor que esta reacción no está produciendo, ¿sí? Y que nosotros podemos aprovechar como energía. La cuestión energética no es una cuestión simple, de hecho es probablemente desde el punto de vista ambiental uno de los mayores problemas que tiene la humanidad actualmente y que tiene que resolver, porque la demanda de energía es cada vez más grande y la capacidad que tienen, al menos hasta ahora, de generar energía está limitada porque en la mayor parte de las energías que se utilizan actualmente, o de las fuentes de energía que se utilizan actualmente para producir esa energía que todos los días nosotros utilizamos, son fuentes de energía no renovables, petróleo, carbón, que tienen que ser reemplazadas. Primero porque están produciendo muchísimo daño ambiental y está haciendo, bueno, lo que ustedes ya conocen como el calentamiento global y todas las consecuencias que ello trae. Y aparte, el hecho de no ser renovables hace que algún día se termine, ¿sí? Entonces hay que buscar alternativas, hace mucho tiempo que se está en eso, y en eso hay una reacción que es muy simple, pero que es fantástica, y que si nosotros la pudiéramos controlar, resolvería realmente los problemas energéticos que tenemos en el mundo, que es la reacción de formación del agua, ¿sí? Esa que ustedes ven ahí arriba, ¿sí? Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua gaseosa, ¿sí? ¿Cuál es el chiste de esta reacción? La gran cantidad de energía que produce. Produce muchísima energía. Es una reacción redox, tonta, fíjense, que que se produce una reacción de oxidación, el hidrógeno se oxida, ¿sí? A protones más 4 electrones, ¿sí?
acoplada obviamente, como todas las reacciones redox, a una hemireacción de reducción, o una reacción de reducción que es la del oxígeno. El oxígeno se reduce, ¿sí?, en presencia de protones más 4 electrones para producir agua. ¿Sí? Fíjense en lo que ustedes tienen acá a la derecha, es una celda de combustible. Esa reacción, de hecho, se puede hacer y se puede obtener energía. Fíjense que la eficiencia con la que se produce energía del circuito eléctrico del cual se puede tomar la energía producida es alrededor, va entre el 40 y el 60. Yo diría que ahora estamos cerca del 70-80% de eficiencia. O sea, es una reacción realmente, o sea, un proceso realmente muy eficiente para producir energía. Toda la energía producida por la reacción química se transforma en, como dice acá, en un 40-60% de energía aprovechable. Para que ustedes tengan una idea, un motor de combustión, ese que mueve los autos, andan alrededor, un muy buen motor, de un 25-30% de eficiencia. ¿Sí? O sea que, y el quemar carbón, quemar otro tipo de combustible, las eficiencias andan alrededor de eso, del 30%. Esto tiene una eficiencia mucho más importante, y lo más importante de todo es que desde el punto de vista ambiental únicamente produce agua, y el agua es algo que nosotros ya conocemos que es inocuo para el planeta. Fíjense cómo se hace esta reacción. Esta reacción, lo que se hace es, se inyecta hidrógeno, ¿sí?, por el electrodo que está a la izquierda. Fíjense que en el ánodo entra el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, ¿sí?, se oxida, ¿sí?, da protones. Esos protones migran, ¿sí?, desde el ánodo hacia el cátodo, ¿sí?, donde se encuentran con el oxígeno que entra por el cátodo, y donde el oxígeno se reduce en presencia de estos protones para producir, ¿sí?, agua. El agua sale como producto. Visto así parece genial. Fíjense en que se intercambian 4 electrones. Esos 4 electrones, ¿sí?, salen del ánodo y van al cátodo, ¿sí? Durante la oxidación del hidrógeno se producen, y durante la reducción del oxígeno se consumen. Pero ese movimiento de electrones yo lo puedo utilizar para producir trabajo, ¿sí? Es energía que yo puedo utilizar. Visto así, esto parece genial. ¿Cuál es el problema? Bueno, que para que estas reacciones se produzcan se necesitan catalizadores, y esos catalizadores son realmente, normalmente están hechos a base de platino, y el platino, ustedes saben, es un metal precioso, un metal escaso, y por lo tanto es un metal caro. Y si bien es un catalizador, y los catalizadores no se consumen, pero sí se envenenan. O sea que después de un tiempo ese catalizador ya no es más útil, hay que sacarlo, hay que realizarle todo un proceso de limpieza para volver a reutilizarlo. O sea, hoy por hoy estas celdas, llamadas celdas de combustible, todavía son, si bien son muy buenas, son caras, y la energía que se produce mediante esta fuente es poco competitiva comparada con la energía que se puede producir incluso desde el petróleo u otra fuente de energía renovable. O sea, realmente entender la termoquímica puede ser o es algo de muchísimo interés actualmente, ¿sí?, para la ciencia. Volvamos otra vez a lo que es la energía. Si nosotros vamos a hablar de la energía de las reacciones químicas, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que es la energía, con lo cual esta primera parte de la teoría va a constar de tratar de entender ese concepto, el concepto de energía. Simple y sencillamente, la energía es la capacidad de hacer trabajo, de transferir calor. O sea, es la capacidad que tiene un sistema para hacer trabajo o transferir calor. ¿Sí? Hay distintos tipos de energía. ¿Sí? Está la energía térmica, ¿sí?, que es la energía debida o almacenada como, o debida mejor, al movimiento, ¿sí?, de las partículas que componen un sistema. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, sí, es una fundición, es hierro fundido. La energía cinética de esos átomos de hierro, ¿sí?, comparado con el hierro en estado sólido, es muchísimo más alta. Ya vamos a ver que la energía cinética es la energía que está asociada con el movimiento de las partículas. ¿Sí?
O sea, mayor energía térmica implica mayor velocidad de las partículas que componen ese cuerpo. La temperatura, ¿sí?, es una medida de la energía térmica que tiene un determinado sistema, un determinado cuerpo, ¿sí? A mayor temperatura, mayor velocidad de las partículas que están componiendo ese cuerpo, ¿sí? La energía radiante es otra forma de energía, es la energía que se produce como consecuencia de la emisión de radiación, normalmente radiación electromagnética, ¿sí?, en distintos intervalos de energía, para distintos valores de energía. ¿Sí? Por ejemplo, la energía del sol, con la que nosotros nos calentamos, ¿sí?, es energía radiante. Cuando yo prendo un microondas, ¿sí?, y cocino el pollo, ¿sí?, básicamente el microondas es un aparato que lo que hace es emitir radiación en las microondas. Esas microondas son absorbidas por el pollo y se transforman en energía térmica, que es la que lo termina cocinando. Cuando prendemos la lamparita de la luz y vemos la luz, ¿sí?, cuando escuchamos radio, todo eso es energía radiante. La energía eléctrica se produce como consecuencia, ¿sí?, de una separación de cargas. Por ejemplo, cuando yo tengo una nube, ¿sí?, y la Tierra, y se produce una separación de cargas importante entre la nube y la Tierra, lo que se produce es un rayo, o esa es la forma en la cual se produce un rayo durante una tormenta, ¿sí? Hay una gran diferencia de potencial entre la nube y la Tierra, y eso hace que en determinado momento esa diferencia de potencial sea tan grande que haya una transferencia de electrones, ¿sí?, desde la Tierra a la nube, desde la nube a la Tierra. Eso depende de cuál sea la diferencia de potencial que se está produciendo allí. Esa es la energía eléctrica. La energía nuclear es la energía que está contenida en el núcleo, ¿sí? Las fuerzas que mantienen a las partículas que forman el núcleo son las responsables de la energía nuclear, ¿sí? Es muchísima esa energía. De hecho, se la utiliza como una fuente de energía, ¿sí?, en las plantas nucleares, ¿sí? O sea, la energía nuclear es la energía que está almacenada en el núcleo. Y por último, la energía química es la energía que está asociada a los enlaces químicos, ¿sí? Los enlaces químicos, ¿sí?, cuando se rompen, ¿sí?, liberan energía. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que para que un enlace químico se formara, ¿sí?, la energía tenía que disminuir? O sea, tenían que ser más estables esos átomos unidos que esos átomos juntos. Bueno, cuando yo rompo ese enlace, obviamente esa misma cantidad de energía se va a liberar. Esa es energía química, ¿sí? O sea que en los enlaces químicos yo estoy almacenando energía. Antes de seguir con esta cuestión, como vamos a hablar de termodinámica, tenemos que definir lo que es un sistema, ¿sí? Y el sistema, ¿sí?, se define en función de qué es lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? El universo es todo, como la palabra universo lo indica, ¿sí? El sistema incluye las cosas que yo quiero estudiar, ¿sí?, el sistema material que yo quiero estudiar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una reacción química, ¿sí?, las moléculas que intervienen en esa reacción química. Eso es mi sistema, ¿sí? El cuerpo de estudio mío, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros tenemos allí, que son moléculas de oxígeno e hidrógeno, dos moléculas de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno confinadas adentro de un pistón, ¿sí?, con un émbolo, ¿sí? O sea, en este caso, nuestro sistema son las moléculas de hidrógeno y las moléculas de oxígeno. El entorno es todo lo que resta y que no es sistema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es el cilindro, el pistón,
y todo lo que rodea al cilindro y el pistón, el resto del universo, ¿sí? Para que se entienda más, supónganse que yo tengo un sistema allí que está confinado adentro de un Erlenmeyer, ¿sí? El líquido, o sea, el contenido de ese Erlenmeyer es mi sistema, el entorno es el Erlenmeyer más todo lo que lo rodea, y el universo es la sumatoria del sistema más el entorno, ¿sí? Es importante notar de que muchas veces nuestro sistema, ¿sí?, son simplemente las moléculas de reactivo, ¿sí? Y muchas veces el solvente es parte del entorno, ¿sí? Es parte del entorno. O sea, nuestro sistema son las moléculas que están disueltas en un determinado solvente, ese es nuestro sistema, e incluso el líquido, sí, que las contiene, es el entorno. Hago esa salvedad porque muchas veces suele producirse confusión en ese sentido, ¿sí? Los sistemas, ¿sí?, pueden ser de tres tipos: abiertos, cerrados o aislados. ¿Qué es lo que es un sistema abierto? Es un sistema que puede intercambiar con el entorno materia y energía, ambas cosas, ¿sí? El vasito de precipitados que está arriba, ¿sí?, ven ustedes que se ve como un vapor, bueno, evidentemente está intercambiando materia con el entorno, ¿sí? Y obviamente también está intercambiando energía, evidentemente ese líquido está caliente, ¿sí? Y por lo tanto, si yo toco las paredes del recipiente, que sería ya parte de lo que es el entorno, ese recipiente va a estar caliente, y si vengo de acá a una hora, ¿sí?, voy a encontrar que está frío. ¿Eso por qué? Bueno, porque ha transferido calor desde el objeto, desde nuestro sistema hacia el entorno. Y también está transfiriendo masa. Si yo vengo y le coloco una capa, ¿sí?, evidentemente puede intercambiar energía, pero ya no puede intercambiar masa. Eso es lo que es un sistema cerrado, un sistema en el cual únicamente puede intercambiar energía, pero no puede intercambiar masa con el entorno. Y un sistema aislado es un termo, básicamente, ¿sí? Es un sistema que no permite intercambiar ni energía ni masa, ¿sí? A eso se le llama un sistema aislado o un sistema adiabático. Volvamos otra vez a la cuestión o a la definición de lo que era energía. La energía, dijimos, de un sistema es la capacidad que tiene ese sistema de realizar trabajo o transferir calor. Bueno, pues tendremos que definir qué es lo que es trabajo y qué es lo que es calor, si no, no vamos a entender nada. El trabajo es la energía utilizada para producir el movimiento de un objeto. Veamos qué es lo que es un poco eso. Esto que ustedes ven acá no es otra cosa que las cataratas del Iguazú, y realmente lo que se está haciendo allí es allí hay muchísima energía, digamos, mecánica involucrada en la catarata, ¿sí? Hay una gran conversión, ya vamos a ver más adelante lo que es energía cinética en energía potencial, perdón, en energía cinética, que podría ser aprovechable si nosotros así pusiésemos, por ejemplo, una turbina. Volvamos otra vez a lo que es el trabajo, ¿sí? El trabajo, dijimos, que es la energía que se puede transferir de un sistema a otro, producto de la utilización de una fuerza para producir un desplazamiento, ¿sí? Matemáticamente, el trabajo viene definido como la fuerza multiplicado por la distancia que recorre ese objeto sobre el que yo he aplicado la fuerza, o la distancia que se ha movido ese objeto sobre el que yo he aplicado la fuerza. Fíjense en la imagen que ustedes ven allí, ¿sí? Ese levantador de pesas está realizando un trabajo sobre las pesas, ¿sí?, que en contra de lo que sería la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra sobre esas pesas, ¿sí? Entonces, el levantador de pesas aplica una fuerza, ¿sí?, ascendente, ¿sí?, y mueve las pesas a una determinada distancia d. Entonces, la cantidad de trabajo es la multiplicación de la fuerza aplicada por la distancia recorrida por las pesas. Si el levantador de pesas está quieto así durante, no sé, 3 segundos, durante esos 3 segundos no está realizando trabajo. A pesar de que está aplicando una fuerza, no está realizando trabajo porque el objeto, ¿sí?, sobre el que está realizando esa fuerza no está teniendo ningún desplazamiento. Si el desplazamiento, la D, es 0,
el trabajo es cero. O sea que el trabajo, que aplicar una fuerza no significa que yo estoy realizando trabajo, sino que para realizar trabajo no únicamente tengo que aplicar esa fuerza, sino que como producto de esa fuerza se tiene que producir un desplazamiento, ¿sí?, de un determinado objeto. Veamos el caso de un trabajo que nosotros vamos a utilizar bastante aquí, que es el trabajo presión-volumen, ¿sí? En este caso, por ejemplo, supónganse que tenemos un gas que está encerrado, ¿sí?, en un émbolo con un pistón, en donde ese pistón, digamos, se puede mover para arriba y para abajo sin que haya rozamiento con las paredes, ¿sí? Ese gas, ¿sí?, va a ejercer una presión sobre la pared del émbolo, ¿sí?, que va a hacer que el émbolo suba hacia arriba. Eso es lo que se conoce como expansión del gas, ¿sí? La presión del gas, ¿sí?, empuja el émbolo hacia arriba y lo desplaza a una distancia X, ¿sí? Yo puedo calcular cuál es la presión, ¿sí? La presión, de hecho, se define como la fuerza por unidad de área o por unidad de superficie. Entonces, yo puedo calcular la fuerza como la presión multiplicada por la superficie, ¿sí?, que sería el área del pistón. El cambio de volumen, o sea, el volumen que yo desplacé el pistón, o el volumen en el que se incrementó el gas, ¿sí?, el volumen que tiene el gas en la posición B menos el volumen que tiene el gas en la posición A, eso es lo que aumentó el volumen, el cambio de volumen producido por el gas, o en el gas, ¿sí?, como producto de esa fuerza que ejerció el gas sobre el pistón para moverlo, ¿sí? Ese cambio de volumen, ¿sí?, es el área del pistón multiplicado por el desplazamiento del pistón. Eso es lo que me va a dar ese volumen, ¿sí? Con lo cual el desplazamiento del pistón uno lo puede calcular como el cambio de volumen dividido el área superficial del pistón, ¿sí? Luego, si yo reemplazo, ¿sí?, yo sé que trabajo es igual a fuerza por distancia, fuerza por X en este caso. Si yo reemplazo, ¿sí?, lo que me queda es presión por área multiplicado por el cambio de volumen dividido el área. El área está como multiplicando, y está dividiendo, se va, y me queda que el trabajo es igual a la presión multiplicada por el cambio de volumen producido como consecuencia de la presión de ese gas, ¿sí? En este caso, ¿sí?, la presión es una magnitud positiva, y el cambio de volumen es también positivo, porque fíjense, en el volumen final es más grande que el volumen inicial, con lo cual el cambio de volumen va a ser positivo. O sea que el trabajo va a ser positivo. El trabajo es positivo cuando lo realiza el sistema sobre el entorno. Nuestro sistema acá es el gas, ¿sí? El entorno es todo lo que rodea todo lo que no es gas, o sea, el pistón, la camisa y todo lo que rodea eso. O sea que el pistón ese, aparte del peso que tiene el pistón, también tiene una presión, que es la presión atmosférica, la presión externa, ¿sí? Entonces el gas está realizando trabajo sobre el entorno, ¿sí? Cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, el trabajo se lo define como positivo. Y cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema, que sería exactamente hacer lo opuesto a lo que yo les conté recién, que sería venir a aplicar, poner unas pesitas arriba del pistón y hacer que el pistón baje, ¿sí?, con lo cual el cambio de volumen va a ser negativo. Eso va a hacer que el trabajo sea negativo, ¿sí? O sea que el trabajo es negativo cuando el sistema realiza trabajo, perdón, cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Después ya vamos a ahondar un poco más acerca de cuál es la convención de signos, pero que quede claro. El trabajo es positivo cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, y es negativo cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Veamos lo que es el calor, que es la otra pata de la energía, ¿sí? Porque dijimos que la energía es la capacidad que tiene un sistema para hacer trabajo, ya sabemos lo que es trabajo, pero también para transferir calor. ¿Qué es lo que es el calor? El calor, ¿sí?, es la energía que se transfiere de un sistema, digamos un objeto, a otro, ¿sí?,
debido a una diferencia de temperatura. ¿Sí? Si yo tengo un objeto que está más caliente, ¿sí? Lo pongo en contacto con un objeto más frío, yo voy a ver que, y mido la temperatura de los dos objetos, lo que voy a ver es que la temperatura del objeto más caliente se va a ir enfriando y la del objeto más frío se va a ir calentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos lo que se conoce un equilibrio térmico, que ambos objetos queden en la misma temperatura. En el ejemplo que ustedes están viendo, en la imagen que ven a la izquierda, lo que ven, ¿sí? Es que hay una llama que le está transfiriendo, ¿sí? Energía en forma de calor a esa espátula, y si ustedes ven, el color de la espátula es distinto en donde está la llama que en la parte que se va alejando de la llama. Mientras más brillante es ese rojo, más alta es la temperatura, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Va aumentando a medida que yo me voy alejando de la llama, y si le sigo, y si esa llama yo la mantengo durante bastante tiempo, lo más probable es que esa parte brillosa cada vez se haga más grande, ¿sí? Entonces, el calor, sí, no es otra cosa que la energía que se transfiere desde, ¿sí? Siempre desde el objeto o desde el sistema que tiene mayor temperatura al sistema que tiene menor temperatura. Hace mucho tiempo, ¿sí? Se encontró que hay una equivalencia entre lo que es el trabajo y lo que es el calor, ¿sí? Básicamente, Joule pudo demostrar que para una misma cantidad de trabajos, o sea, siempre una cantidad de trabajo, equivalía a un aumento de temperatura, sí, que eran siempre la misma. La misma cantidad de trabajo siempre producía la misma cantidad de aumento de temperatura. El experimento era bastante complejo, por eso van a ver que Joule con el tiempo fue recompensado. Hay toda una historia allí de si fue Joule el que encontró o no la equivalencia entre el trabajo y el calor. Aparentemente fue un alemán que lo que hacía eran, mientras fabricaban los cañones, cuando taladraban los cañones, ¿sí? Para enfriar el sistema, digamos, para enfriar el taladro, o sea, la mecha y el cañón que se calentaba producto de la fricción, utilizaban agua. Y lo que observaba es que el trabajo había una equivalencia entre lo que era el trabajo mecánico de taladrar y la temperatura a la cual llevaban el agua, ¿sí? O la temperatura a la cual subía el agua. La forma para mí más fácil de ver que hay una equivalencia entre lo que es el trabajo y el calor es suponer que yo tengo un gas en un sistema como el que vimos recién, ¿sí? Tengo un pistón, ¿sí? Tengo la camisa y tengo un gas confinado allí adentro. ¿Sí? Supónganse que la temperatura de ese gas es 200 grados centígrados, es el estado final, ¿sí? Ese que está arriba a la derecha, ¿sí? El gas está a 200 grados centígrados. Yo no tengo manera de saber cómo yo accedí o cómo yo llegué a tener ese gas a 200 grados centígrados. Una posibilidad es haber arrancado, ¿sí? Con el gas, la misma cantidad de gas, ¿sí? A 100 grados centígrados, ¿sí? Haberlo calentado con un mechero, ¿sí? Y haberlo llevado a 200 grados centígrados, ¿sí? Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es haber arrancado, ¿sí? Con el gas, ¿sí? Confinado en el mismo sistema, pero a 100 grados centígrados, ¿sí? Producir una compresión, ¿sí? Y producto de esa compresión, obviamente, sí va a producirse un aumento en la temperatura del gas, un aumento en la presión, etcétera, etcétera, una disminución del volumen, ¿sí? O sea que, si yo tengo gas a 200 grados centígrados, ¿sí? Con una determinada presión, una determinada temperatura, un determinado volumen, ¿sí? Ese es el estado definido como estado final. Si yo nunca voy a poder saber si accedí a ese estado final mediante un trabajo realizado sobre el gas o bien por transferencia de calor, ¿sí? Desde el entorno hacia el gas, ¿sí? O una combinación de ambas. No tengo manera. Bueno, el equivalente entre lo que sería el trabajo y el calor viene dado por esas dos magnitudes que están ahí abajo, que una caloría,
sí, que está asociada con una medida de calor, es igual a 4.184 joules. ¿Sí? Lo que yo le decía, joules, en honor a Joule, es que se le ha dado que la energía en el Sistema Internacional de Medida tiene el nombre de Joule, la magnitud tiene nombre de Joule. O sea, ¿sí? Bueno, eso es lo que venía acá, el Sistema Internacional de Energía, la unidad de energía es el Joule. ¿Sí? Un Joule es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Eso de dónde sale? Bueno, de la fuerza tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la distancia, que tiene unidades de metro, lo que nos da que el Joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y lo que les decía recién, un sistema muy utilizado todavía en química es la caloría, y una caloría equivale a 4,184 joules. ¿Sí? Si bien la tendencia es ya casi no utilizar la caloría, todavía sigue siendo una magnitud bastante utilizada. Si volvamos otra vez a la energía ¿sí? La energía de un sistema, ¿sí? Puede clasificarse como de dos maneras, o energía cinética o energía potencial. Tiene dos formas un sistema tiene dos formas de almacenar energía, o como energía cinética o como energía potencial. O sea que si yo en cualquier sistema sumo la energía cinética más la energía potencial, me da la energía total del sistema. Eso es lo que dice la ley de la conservación de la energía, es una de las leyes fundamentales de la física. ¿Sí? O sea, la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial es la energía total de ese sistema. Veamos qué es lo que es la energía cinética y qué es lo que es la energía potencial. La energía potencial es la energía que posee un objeto en virtud de su posición. ¿Sí? Por ejemplo, la energía nuclear, ¿sí? La energía química, la energía eléctrica, son todas energías, son formas de energía potencial. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo, ¿sí? De nuestra vida diaria, con un ejemplo clásico. ¿Sí? Hay varias formas de explicar la energía potencial, la energía cinética. Yo elegí que es básicamente una pelota. ¿Sí? Es una pelota de básquet. Elijamos justo el momento en el que la persona suelta la pelota de básquet, o sea, la pelota de básquet todavía tiene una velocidad cero, la suelta a una determinada altura, ¿sí? H, y al nivel de piso la altura obviamente está definida como 0. En ese momento, cuando yo suelto la pelota todavía, la velocidad de la pelota es 0, o sea, es justo el momento en el que yo la suelto, la velocidad es 0, como les decía, la energía potencial viene dada como la masa multiplicada por la constante de gravitación universal, G, multiplicada por H, que es la altura. ¿Sí? O sea, mayor altura, mayor energía potencial. Mayor masa, mayor energía potencial. G es una constante que depende en este caso, de la masa de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué importante? Bien, veamos ahora qué ocurre, ¿sí? A medida que la bola va cayendo, la pelota va cayendo hasta que toca el piso. Cuando toca el piso, ¿sí? La velocidad es máxima. ¿Sí? La velocidad va a ir aumentando desde 0 hasta que toca el piso, porque se va acelerando la pelota como consecuencia de la atracción gravitatoria. ¿Sí? La atracción gravitatoria produce un aceleramiento sobre la pelota. ¿Sí? La velocidad va a ser máxima. ¿Sí? Allí, como h va a valer 0, como la altura vale 0, la energía potencial vale 0. ¿Sí? Entonces, supongamos que el choque es elástico. ¿Sí? ¿Eso qué significa que sea elástico? Que no se pierde energía en el proceso de choque de la pelota contra el piso, cosa que no es cierto. En la realidad nosotros sabemos que si tiramos una pelota, ¿sí? La pelota va a rebotar, va a subir, nunca va a llegar ni siquiera a la altura a la que yo le largué, porque parte de la energía, ¿sí? Se pierde en fricción con el aire de la pelota, en energía térmica cuando la pelota golpea el piso, en fin, pero supongamos que el choque es perfectamente elástico, entonces la pelota debería subir hasta la altura original en la que estaba, bajar, subir, chocar, subir, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Eso debería ocurrir
¿sí? Hasta el infinito si el choque con el piso fuese elástico, cosa que no es cierto, y no hubiese rozamiento de la pelota con el aire, cosa que tampoco es cierto. Pero veamos lo que es importante, ¿sí? La energía potencial en el piso sería 0, cuando estás chocando en el momento que choca contra el piso, y cuando llega a, velocidad, a tener velocidad 0, o sea, cuando está quieta y vuelve a empezar el proceso de caer de nuevo, aquí la energía potencial es máxima. Mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima. Nosotros sabemos que si tiramos una pelota contra el piso va a rebotar unas veces hasta que va a llegar un momento en el que termina ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra, ya sin movimiento. ¿Sí? Eso se debe a que hay pérdidas, que el choque de la pelota con el piso no es elástico y que hay fuerzas de fricción entre la pelota y el aire. Veamos lo que es la energía cinética. Vimos que la energía potencial depende de la altura, depende de la posición de ese sistema respecto a un eje de referencia que yo he arbitrariamente puesto. ¿Sí? La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento, ya no en virtud de su posición, sino en virtud de su movimiento. La energía térmica es un ejemplo de energía cinética. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Eso es hasta bastante intuitivo, ¿sí? Si yo les digo que yo a ustedes les voy a tirar con una pelota, ¿sí? Que pesa 10 gramos, ¿sí? Ustedes les voy a tirar y les voy a pegar en la cara, ¿sí? Siempre a una misma velocidad, la velocidad que puede producir mi mano, ustedes no se van a preocupar, porque la pelotita esa de 1 gramo, el daño que le puede hacer en la cara, ¿sí? Es bajo. ¿Por qué? Porque tiene poca energía. Ahora, ¿qué pasa si yo les tiro una pelota que pesa 1 kilo? No 1 gramo, 1000 gramos. Ahora ustedes ya se van a preocupar, porque esa pelota cuando les pegue en la cara les va a hacer daño. ¿Por qué? Bueno, porque lleva mucho más energía, ¿se entiende? O sea que es bastante intuitivo, ¿sí? Que la energía sea mayor a medida que yo aumento la masa, ¿sí? De ese sistema. También es bastante intuitivo de que la energía sea proporcional a la velocidad, ¿sí? Si yo les tiro una pelotita de 1 gramo con mi mano, ustedes no se van a preocupar. Pero si se la tiro con un arma, con un rifle, capaz que sí ya se preocupen, porque a pesar de que la pelotita tiene 1 gramo, tiene una masa muy baja, sí, la velocidad es muy grande. Entonces la energía que contiene esa pelotita es muy grande y cuando choque la cara de ustedes les va a producir daño. ¿Sí? Bueno, la energía cinética se calcula así, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? En el ejemplo de recién, fíjense que al principio, si justo cuando yo largo la pelota a la velocidad es 0, la energía cinética vale 0. ¿Por qué? Porque la velocidad vale 0. Si la velocidad vale 0, la energía cinética es 0. Ahora, cuando la pelota llega al piso, allí la velocidad es máxima. Y allí la energía cinética va a ser máxima. ¿Sí? La energía en esa posición va a ser máxima. Cuando rebote, llega arriba, la velocidad otra vez arriba es 0. Cuando sea 0, la energía cinética es mínima. ¿Sí? Máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, hasta que quede quieta. ¿Sí? Veamos ahora los dos estados. Tenemos el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es cuando la velocidad es 0, el estado 2 es cuando la pelota alcanza máxima velocidad sobre el piso. ¿Sí? Cuando la altura es 0. Fíjense que en el estado 1 la energía potencial es máxima, la energía cinética es 0, y en el estado 2 la energía potencial es 0, ¿sí? Porque la altura es 0, y la energía cinética es máxima, porque allí es máxima la velocidad. ¿Sí? En todo momento, por la ley de la conservación de la energía, lo que yo les decía a ustedes, si esto fuese un sistema cerrado, que no pierde energía con el entorno, ¿sí? Que la pelota es el sistema, ¿sí? Y la energía allí en la pelota es siempre constante, ¿sí? No hay pérdida de energía ni en el rebote, ni por fricción con el aire, ¿sí? En todo momento, la energía total debería ser constante, o sea que la energía en el estado 1 tendría que ser igual a la energía en el estado 2. ¿Sí?
¿Y eso qué significa? Bueno, la energía en el estado 1 nosotros sabemos que es igual a mg por h, es toda potencial, y en el estado 2 es toda cinética. ¿Sí? Ahora eso se tiene que cumplir también a cualquier altura, porque la ley de la conservación de la energía, como yo les había dicho, es una ley universal de la física que se tiene que cumplir siempre, y se cumple siempre. ¿Sí? Entonces se cumple a cualquier altura. O sea que eso de que la energía total es igual a la energía potencial más la energía cinética, tiene que cumplirse en todo momento. ¿Sí? De esa manera yo puedo calcular la velocidad a cualquier altura, ¿sí? Y la primera cuestión que nos damos cuenta, ¿sí?, es que la velocidad del objeto no depende de la masa, depende únicamente de la altura. ¿Sí? La velocidad depende de la altura. Yo no sé si ustedes saben, pero hay un experimento que le asignan a Galileo, aparentemente no fue él quien lo hizo, pero la Torre de Pisa es famosa porque en teoría allí se subió Galileo y tiró dos objetos que tenían distinta masa. Lo que quería comprobar es si la velocidad a la que caían esos dos objetos era la misma. Bueno, debe ser la misma si uno tiene en cuenta que no hay fricción. ¿Sí? Tiene que ser la misma. La velocidad de un objeto cuando cae depende únicamente de la altura. No depende, o sea, cuando cae debido a la acción gravitatoria, no depende de otra cosa que no sea la altura. Bien. Ahora, lo de la energía cinética y la energía potencial está todo muy bonito, ¿sí? Pero ¿eso qué tiene que ver con la química? Bueno, cuando nosotros hablamos de la unión química, ¿se acuerdan? Nosotros vimos gráficos de energía potencial, ¿sí? Energía potencial versus distancia entre los dos átomos o los dos iones que se estaban uniendo, dependiendo si se trataba de una unión iónica o una unión covalente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que a medida que los átomos se van acercando, si estos átomos tienen una interacción de tipo atractiva, la energía potencial va disminuyendo, ¿sí? Hasta que, ¿sí?, la interacción empieza a ser repulsiva por culpa de la interacción núcleo-núcleo, electrón-electrón, ¿sí? Y rápidamente esa energía potencial sube, ¿sí? O sea que la interacción entre dos átomos nosotros la habíamos entendido y la habíamos racionalizado en función de la energía potencial, de cómo variaba la energía potencial de ese sistema. En este caso el sistema son los dos átomos o los dos iones, ¿sí? A medida que se van acercando, la energía potencial va disminuyendo, tiene un mínimo, que es la distancia de enlace, y de allí en más la energía potencial sube, ¿sí? La energía cinética, nosotros sabemos que los átomos y los iones o cualquier tipo, o moléculas, lo que fuere, ¿sí? Si la temperatura es mayor que 0 grados Kelvin, que es la temperatura absoluta, tienen movimiento. O sea, tienen movimiento de rotación, de traslación, de vibración, ¿sí? Eso es energía cinética. O sea, las partículas se están moviendo, por lo tanto, cada una de esas partículas yo le puedo calcular, ¿sí?, cuál es su energía cinética si yo conozco la masa y conozco la velocidad. ¿Sí? Entonces, la energía cinética también está presente en el enlace químico, ¿sí?, en las moléculas. Esto es un ejemplo de lo que es interconversión de energía cinética en energía potencial. Para un geólogo debería ser un poco más simpático un ejemplo así. Es un terremoto que ocurrió en 2011 en Japón, y fue un terremoto realmente muy importante. Tal es así que se libera tanta la energía, digamos, contenida en la Tierra, es tan grande que cuando se libera, ¿sí?, mueve grandes cantidades grandes masas de agua o masas de tierra propiamente dicha, o sea, de parte continental. La cantidad de masa que mueve es gigantesca realmente. Y aquí son los perfiles de cómo se produce ese movimiento, ¿sí? Los que están marcados allí son, creo que, horas de retardo, cuánto tardaba en llegar la onda, ¿sí?, de expansiva, producto del terremoto, ¿sí? Dice que ese terremoto se calculó que se disiparon 7 por 10 a la 15 kilojoules de energía. Eso es muchísima energía,
la energía equivalente a prácticamente 5 por 10 a la 8 toneladas de TNT o unas 25.000 bombas nucleares, ¿sí? O sea, la energía, ¿sí? Que se libera durante un terremoto, obviamente que depende del terremoto, de donde se produzca y demás, es gigantesca, es realmente gigantesca, ¿sí? Volvamos otra vez a la química. Supongamos que tenemos reactivos y que tenemos productos, que la energía potencial de los reactivos es más grande que la de los productos, o sea que cuando yo pase de reactivos a productos, la energía potencial del sistema va a disminuir. Por la ley de la conservación de la energía, si disminuye la energía potencial, debería aumentar la energía cinética. Y si aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad de las partículas. Y si aumenta la velocidad de las partículas, tiene que estar aumentando, ¿sí?, la temperatura del sistema. ¿Estamos? Por el contrario, si ahora mis reactivos tienen menos energía potencial que los productos, ¿sí?, tengo esa situación, ahora va a haber un aumento de energía potencial al pasar de reactivos a productos, y ese aumento de energía potencial se tiene que ver compensada por una disminución en la energía cinética. Si hay una disminución en la energía cinética, significa que hay una disminución en la velocidad de las partículas que forman ese sistema, y por lo tanto habrá una disminución de la temperatura. O sea, la temperatura es una medida de la energía cinética que tiene ese sistema, ¿sí?, que está asociado a la velocidad con la que se mueven esas partículas, ¿sí? Dejamos esto aquí y seguimos en otro video.